¿Quieres saber cuáles son las verdaderas consecuencias medioambientales de consumir productos ecológicos y de la agricultura ecológica? Bueno, estas son las verdaderas consecuencias de la industria de la agricultura ecológica en el medio ambiente. Hoy vamos a hablar de un tema que de hecho es crucial, es algo que de hecho pertenece al día a día y que muchísimas organizaciones ecologistas tendrían el valor de sujetarme por el cuello por decir lo que voy a decir, pero dejadme deciros una cosa bien clara. Aquí estamos para hablar de ciencia, desde la ciencia y para la ciencia. No para ni un movimiento político, ni para organizaciones ecologistas que se venden a intereses económicos. De hecho, esto lo hemos dicho un montón de veces. Por ejemplo, Greenpeace es financiado por la Fundación Rockefeller. Yo también puedo ser pseudoecologista, ¿está bien? Pero bueno, independientemente de todas esas cositas, sobre todo, vas a entender cuáles son las verdaderas consecuencias de consumir alimentos ecológicos y si realmente son beneficiosos o perjudiciales hacia el medio ambiente. La respuesta te va a sorprender, te va a impactar esto que tengo que contarte. Así que por esa sencillísima razón, quédate hasta el final de todo este contenido. Antes de nada, sobre todo súper importante, ¿es que me estás viendo desde Meta? Bueno, pues en ese caso pulsa seguir y me gusta. Por el contrario, ¿es que me estás viendo desde YouTube? Bueno, pues entonces en ese caso pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, ¿vale? Mi nombre, para la gente que no me conozca, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, justamente la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de nada, y sobre todo que es súper fundamental, estas son las verdaderas consecuencias de consumir productos ecológicos y de la agricultura ecológica en el medio ambiente. Vamos a ello. Mirad, hoy comenzamos en el capítulo que se encuentra en la página 153 y es justamente el que se llama la agricultura y ecología. Y comienza de esta forma. El ser humano ha dependido y depende de la agricultura para sobrevivir. Siempre ha existido una simbiosis, pero la relación que el humano ha tenido con las plantas no siempre fue igual. Mira, lo primerísimo de todo, ¿qué es una simbiosis? Vamos a empezar por ahí. En biología y en ecología, una simbiosis es una relación que se establece entre dos especies diferentes, de tal manera que ambas dos especies salen beneficiadas. ¿Está bien? El caso, por ejemplo, de la agricultura es una relación de simbiosis donde el ser humano cuida de la planta y la planta, al recibir los cuidados, ¿no? Es decir, recibe ese beneficio, a cambio la planta le da frutos, a cereales, a hortalizas, legumbres. O sea, da igual, ¿no? Lo que sea, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué ocurre, ¿no? Realmente con todo esto? Mira, desde el mesolítico, neolítico, desde el neolítico más bien, toda la historia antigua, la época medieval, la edad moderna, incluso la edad contemporánea, o sea, prácticamente casi en todo el periodo de la historia del ser humano, la relación que precisamente el ser humano ha tenido, ¿no? Pues con la agricultura ha sido una agricultura de pura subsistencia, ¿no? Es decir, una agricultura tan única, ¿no? y tan sencilla, pues como que, bueno, era producción ecológica, producción local, producción a pequeña escala, punto, ¿no? Los fitosanitarios, los fungicidas, los insecticidas y tal, no existían, pero en el hipotético caso en el que los hubiera, pues simplemente eran totalmente artificiales, ¿vale? O sea, eso era realmente, ¿no? Pues era así, ¿no? Lo que pasaba. ¿Qué ocurre a partir del siglo XIX? Aparece la primera revolución industrial. El modelo de agricultura, de basado en la subsistencia, la producción local, se vio literalmente cambiado. Bueno, cuenta la historia que la Revolución Francesa fue impulsada, aunque sea de una forma indirecta,
fue impulsada precisamente por una época de hambruna, la cual fue provocada por la erupción de un volcán, que no recuerdo exactamente cuál es el nombre. De hecho, todo esto, por supuesto, lo cuento aquí dentro, ¿vale? O sea, que eso no os preocupéis. Fue precisamente, ¿no?, pues provocada por la erupción de un volcán, el cual, bueno, pues provocó precisamente que las cosechas disminuyeran radicalmente su productividad. Y esto realmente supuso un problema. O sea, la gente, antes de la primera revolución industrial, y estamos hablando en Europa, o sea, que Europa es, digamos, una de las zonas más avanzadas, ¿no? Como se suele decir, ¿no?, que de hecho vimos en el mes mundo. Pero en aquella época, y hablamos en Europa, la gente moría cuando no había suficiente alimento. Qué pena, pero es que era así. Con la industrialización, la primera revolución industrial, la aparición de las máquinas, la segunda revolución industrial, poco a poco, entre el siglo XIX y principios del siglo XX, el ser humano cambió literalmente la forma de, bueno, pues de producir su propio alimento. Esa forma, ¿no?, de recolectar a mano, con la hoz, la siembra a mano, todo poco a poco fue siendo sustituido, pues precisamente, ¿no?, por esa filosofía industrial. Y no solamente pasó con las máquinas, no. Es que también incluso, pues, por ejemplo, ocurrió con los fitosanitarios, con el compost, fungicida, insecticida, herbicida, todo lo que acaba en cida, ¿vale? Y junto con la filosofía empresarial, ¿no?, con la filosofía capitalista, principalmente heredada del Reino Unido, donde se buscaba el abaratamiento radical de los costes. Esto hacía que los productos industriales se volvieron, se volvieron productos, digamos, que se vendían de forma masiva. O sea, todo el mundo quería, en la época, ¿no?, en el siglo XIX, todo el mundo quería el mejor compost artificial, el mejor insecticida artificial, porque era barato y muy rápido de producir Pero resulta que 200 años más tarde, es decir, en el presente, en la realidad, en el momento presente que estamos viviendo actualmente, esa forma de producir este alimento, esta forma, ¿no?, pues precisamente todo producirlo lo más barato posible, esto ha traído consecuencias medioambientales. Mucho se habla, por ejemplo, ¿no? Yo esto siempre lo comparo con lo mismo, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de cuando surgieron, pues, por ejemplo, los primeros sindicatos, ¿no?, pues como forma de defender al trabajador, porque en aquella época había empresarios que oprimían, ¿no? Pero incluso a niveles que incluso hoy en día serían impensables, al menos hablamos en el pez mundo. Pues también ocurrió justamente con el medio ambiente. O sea, una de las historias cuenta que, de hecho, envenenaron el río Támesis porque, bajo el punto de vista de la visión industrial de la época, debían echar lejía al río Támesis para descontaminar toda la contaminación que venía precisamente de las aguas residuales. Las consecuencias, como se suele decir, la cura fue peor que la enfermedad. Y con el mundo de la agricultura, pues también ocurrió igual. Suelos, ¿vale? Totalmente desgastados. Suelos sobresaturados, como, ¿sabes?, ¿no?, como si fuera por una disolución química. Suelos sobresaturados con industria química, o sea, con productos químicos totalmente artificiales, existiendo alternativas. Que es que no es decir yo critico la industria por criticar la industria, no. Es que hay alternativas realmente, ¿vale? Suelos totalmente contaminados, plantas totalmente contaminadas, frutos prácticamente sin sabor, frutos sin sabor, sin olor, prácticamente, ¿no?, pues frutos digamos, totalmente insípidos, ¿no? Bueno, vale, pero Juan Carlos, oye, pero ¿qué ocurre, no, realmente con la agricultura ecológica? ¿Qué es realmente? Pues mira, mucho se ha utilizado, de hecho, esta expresión, más que todo en el marketing, ¿no?, del siglo XXI, de producto ecológico. Mira, un producto ecológico
La agricultura ecológica es lo que lleva haciendo el ser humano desde su aparición hasta antes de la primera revolución industrial. Así, es decir, el suelo lo más limpio posible, bueno, lo más limpio posible, ¿no? Dentro de las comillas y tal. El compost 100% orgánico. Y bueno, perdonad que sea tan directo, ¿no? Pero se utilizaban las heces de los animales, principalmente herbívoros. Puede que suene un poco asqueroso en esto que acabo de explicar, pero es que desde el punto de vista bioquímico, y ya sabéis que aquí hablamos de ciencia, es el mejor compost que le podéis dar a vuestras plantas, a vuestros árboles, a vuestra agricultura. Fungicida, en todo caso a mano, o del control del regadío, ¿no? O sea, principalmente para que no salga por exceso de humedad, ¿no? Que no salgan hongos que puedan comerse la planta y tal. Insecticida no había, o sea, tal cual. Supone, digamos, controlar hasta cierto punto, ¿no? Pues las plagas, insectos que se puedan comer, en fin, los cultivos, ¿no? Lo que, en fin, lo que pueda ser. Más detalle. Herbicida, tampoco. O sea, es totalmente natural. Es decir, crece de forma natural. Y de esa forma es como obtenemos alimentos ecológicos. Vale, pero tú me podrás decir, muy Juan Carlos, pero tenemos que decidir entre mucha cantidad y calidad nula y mucha calidad, máxima calidad, pero producción mínima. Bueno, pues la respuesta es que existe un término medio. O por poner un ejemplo, en la agricultura ecológica supone que tenemos que dejar cierta distancia entre herbácea o arbusto, entre árbol, ¿vale? Entre árbol y árbol, es decir, entre planta y planta, cuya consecuencia es que si todos los productos que consumiéramos fueran ecológicos, tendríamos que talar más cantidad de bosque en comparación con el que tenemos actualmente talado, ya que la agricultura, vamos a decir, más industrial, reduce la cantidad de espacio que necesitamos para producir la máxima cantidad posible de alimento, cosa que, por ejemplo, pues nos hace mucho más eficientes a la hora, por ejemplo, ¿no? Pues de cultivar tales o cuales productos. En fin, una cosa, ¿no? Totalmente válida, pero justamente a ese precio. Y por otro lado, acabamos de decir, esto es lo mismo, ¿no? Que justamente hemos explicado hace unos minutos, que quizá la industria ecológica no produciría lo suficiente. ¿Cómo se traduciría, de hecho, a que no produjera lo suficiente? Pues a que el mercado tendría que subirle más el producto a bienes tan básicos como los tomates, las lechugas, los pimientos, los calabacines, las berenjenas, los pepinos, por ejemplo, las calabazas, ¿vale? Entonces, ¿qué solución tenemos realmente? Pues mira, lo primerísimo de todo, entender que si toda la agricultura fuera 100% ecológica, en el sentido estricto de la palabra, las consecuencias de todo esto serían que tendríamos que destrozar más medio ambiente para que nos volviéramos ecologistas. O sea, esto en sí es una paradoja. O sea, yo necesito destrozar el medio ambiente para convertirme en ecologista, ¿no? En fin. Entonces, la verdadera solución que proponemos, de hecho, desde Mente Ecologista y desde Revolución Industrial Cero, sobre todo la segunda parte de Mente Ecologista, es buscar siempre el equilibrio, el término medio. Uno de los filósofos de la antigua Grecia, y sobre todo una cosa que es fundamental, dijo que la virtud se encuentra en el término medio. ¿Qué significa esto? Significa que podemos beneficiarnos de las ventajas que tiene la industria, la agricultura, mejor dicho, más industrial, con las ventajas de la agricultura ecológica. Al combinarlas, acabaríamos en el término medio. ¿Cuáles serían, no? Pues por ejemplo, pues yo qué sé, cosas del calibre, por poner un ejemplo. Cosas del calibre, pues por ejemplo, el uso de productos, bueno, por ejemplo, insecticidas, fungicidas, herbicidas, compost, productos fitosanitarios que fueran productos ecológicos, y aquí viene el factor importante, siempre y cuando estos productos sean totalmente ecológicos.
Y si no existe alternativa en el mercado, porque si realmente, quiero decir, si existe alternativa en el mercado, quiero decir. Porque si realmente no existe alternativa en el mercado, entonces no queda otra más que tirar de un producto industrial. Ya está. O sea, así de sencillo. No vamos a cargarnos nuestra salud solo por razones medioambientales, ¿no? Así de fácil, ¿no? Y totalmente sencillo. Y acorde a la producción, podríamos de hecho llegar a un término medio. Es decir, un término en el que la productividad no sea, digamos, tan alta como al extremo de estar, digamos, ahogando las plantas. Ahogándolas digo, pues porque las raíces compiten entre ellas, ¿no? Y tal. No es en sí eso, pero tampoco que fuera una industria 100% ecológica donde no produjéramos lo suficiente y la gente se moría de hambre. ¿Está bien? Así que nada más, señores. Dime sobre todo, y déjame aquí debajo en los comentarios, porque quiero saberlo realmente. Yo quiero saber, ¿vas a comprometerte a poner en práctica estos principios? Si eres agricultor, si tienes tierras, si tienes cultivos, si tienes lo que sea, realmente te comprometes o no, ¿vale? O sea, que puedes hacer lo que tú quieras, da igual, ¿vale? Pero independientemente, ¿no?, de lo que hagas y tal, déjamelo justamente aquí. Déjamelo aquí debajo, aquí. Escríbemelo aquí debajo en los comentarios. Quiero saberlo, quiero saber de ti. Quiero saber, sobre todo, ¿no?, pues para tener interacción. Y que ahora ya sí que sin nada, señores, hasta aquí todo este contenido. Bueno, recuerda sobre todo súper importante. Si quieres convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista, y lo más importante, ¿sabes cuál es el problema del mundo hoy en día? La distracción. Y la falta de enfoque. La falta de enfocarse en un objetivo, ¿no? Ese es el verdadero problema que tiene hoy en día la propia humanidad. Razón por la cual organizaciones ecologistas, tales como por ejemplo Greenpeace, se aprovechan de estos principios. Se aprovechan de que la mayoría de las personas están distraídas y te distraen con problemas que supuestamente, entre comillas, son verdaderos problemas medioambientales, cuando eso es totalmente falso. Existen problemas medioambientales muchísimo más gordos de los que, por poner un ejemplo, Greenpeace expone. Y sí, hay veces que tira de la verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no soluciona el problema. Sin embargo, desde Mente Ecologista, sí nos proponemos resolver estos problemas. Los verdaderos problemas medioambientales parten de aquí, parten de la formación. Entonces, para ello, si quieres convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista, y lo más importante de todo, hacerlo de la mano de la ciencia, la ciencia que no se vende a la política, la ciencia que no se vende a los intereses económicos de grandes empresarios. No. La ciencia de verdad. Para ello te voy a dejar justamente aquí abajo el enlace con el objeto de que puedas adquirir la saga Mente Ecologista lo antes posible. Y recuerda, pues sobre todo una cosa que es súper importante y algo fundamental, que una vez que lo tengas, aplica el método científico. Estudia, paso número 2, aprende, y el último paso de todo, aplica. Aplica todos estos principios para generar los resultados que realmente necesitamos. Y bueno, pues que nada más, señores. Como siempre os digo, si me estáis viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Pero si por el contrario es que me estáis viendo desde YouTube, bueno, pues entonces en ese caso pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Como siempre os digo, que muchas gracias a todos vosotros. Gracias por el apoyo que estoy recibiendo por redes sociales, por vuestra parte. Y que como siempre os digo, cuidaos mucho, cuidaos de corazón y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como por ejemplo nuestra propia mente subconsciente. Así que gracias a todos vosotros y nos vemos mañana aquí con nuevo contenido. Gracias y hasta mañana. Adiós.